Allí de pie, quiero que vengas conmigo a la palabra de Dios en esta oportunidad. En el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 8. Hebreos capítulo número 13, el verso 8. Al encontrar el registro bíblico, tenga la bondad de dar un fuerte y contundente amén a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Más fuerte, a la voz de tres. 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Levante las manos. Padre, te damos gracias. Señor, loamos y bendecimos tu glorioso nombre. Pedimos que tu palabra fluya, que tu palabra ministre y que cumpla el propósito para el cual ha sido enviada. Que toda persona que está en este auditorio sea bendecida, sea ministrada y tocada por el poder de tu palabra. Declaramos los cielos abiertos sobre esta reunión. Declaramos milagros, sanidades, liberación, restauración en el nombre de Jesús. Y todo este pueblo dice bien fuerte: amén. Puede sentarse en la presencia de nuestro Dios. Esta noche quiero compartir la palabra de Dios bajo el tema que he titulado La manifestación de Dios. Por favor, toque al que tiene al lado y dígale: la manifestación de Dios. Tenemos al Dios todopoderoso, al Dios de lo imposible, al hacedor de milagros. Algunas personas piensan que ya Dios no se manifiesta, pero esta palabra dice que Jesucristo se manifestó ayer, se manifiesta hoy y se manifestará mañana. El texto puntualmente dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto es bien interesante porque revela que Cristo es inmutable, que no cambia, que no varía, que es el mismo, que lo hizo ayer, lo hace hoy y lo hará mañana. Ahora, ¿qué es la manifestación de Dios? La manifestación de Dios es cuando Dios se revela, cuando Dios obra, cuando Dios actúa, cuando Dios opera. La manifestación de Dios es cuando vemos sus milagros, cuando vemos sus respuestas, cuando vemos sus obras, cuando vemos literalmente sus maravillas. Y cuando ese Dios, nuestro Padre, se manifiesta, toda necesidad es suplida. Cuando Dios se manifiesta, la palabra imposible es completamente removida. Cuando Dios se manifiesta, las maldiciones se rompen. Cuando Dios se manifiesta, se va la enfermedad. Cuando Dios se manifiesta, se va la pobreza. Cuando Dios se manifiesta, hay liberación. Cuando Dios se manifiesta, hay rompimiento. Cuando Dios se manifiesta, hay victoria. Esta noche Dios está aquí, se va a manifestar con gran poder. Escucha esto. Él está interesado en manifestarse a cada persona. Él no es inaccesible. Él no se oculta. Él es cercano y está dispuesto a manifestarse en nuestras vidas. Él se ha manifestado a través de la historia. De generación en generación, Dios se ha manifestado. Muchos hombres han visto la manifestación de Dios desde la creación hasta nuestros días, porque Dios se manifiesta y se manifiesta de manera extraordinaria. Ahora, yo debo enseñar en esta noche qué provoca la manifestación de Dios. Pregúnteme, ¿qué provoca la manifestación de Dios? Porque muchas personas quieren que Dios se manifieste en su vida. Pero ¿qué tengo que hacer yo para que Dios se manifieste en mi vida? Escuche esto tan cerca como pueda. Dios está en todo lugar, porque Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es todopoderoso. Pero Él no se manifiesta en todo lugar. Dios se manifiesta donde es creído,
Dios se manifiesta donde es honrado. Dios se manifiesta donde es adorado. Dios se manifiesta donde es celebrado. Dios se manifiesta donde hay un hombre y una mujer que está dispuesto para Él. Y yo creo que en esta noche Dios se va a manifestar, porque aquí hay un pueblo que le cree, hay un pueblo que le honra, hay un pueblo que le adora, hay un pueblo que le busca. Y quiero enseñarte 3 cosas puntuales para ver la manifestación de Dios. Lo primero que nosotros necesitamos para que Dios se manifieste en nuestras vidas es fe. La fe provoca la manifestación de Dios. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 11 verso 40, Jesús dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Esta palabra es para alguien aquí en esta noche. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y esto se le estaba diciendo a Marta en un escenario caótico. Su hermano Lázaro había muerto. Lo que había en esa casa era luto, muerte. Y el Señor entrega una palabra y dice: si tú crees, verás la gloria de Dios. Y estoy aquí esta noche para decirte que si tú crees, vas a ver el milagro, vas a ver la respuesta, vas a ver la victoria de Dios en tu vida, porque Dios cambiará tu realidad. Si tú estás experimentando una necesidad, si estás experimentando un momento de crisis, de adversidad, esa crisis es el escenario perfecto para la manifestación del Dios Todopoderoso. Cuando tú tienes momentos duros, adversos, que no encuentras la salida, que hay una enfermedad, que hay un proceso, que hay una crisis, esa es la oportunidad para ver la manifestación de Dios. Porque donde termina la mano del hombre, empieza la mano de nuestro Dios. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 11 verso 4, dice: oyéndolo Jesús le dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Tengo una palabra para alguien. Lo que tú estás viviendo no es para muerte, es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, es para que el poder de Dios se manifieste en tu casa. Porque detrás de esa necesidad, detrás de ese problema, detrás de esa enfermedad, si tú le crees a Dios, Dios va a operar un milagro sorprendente. Por eso es que aquel hombre era ciego y le dijeron: ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el Señor dijo: no es que haya pecado él o sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Porque todo lo que tú estás viviendo es un pretexto para Dios manifestarse en tu vida. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 verso 6: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Cada persona tiene que saber que cuando alguien le busca, que cuando alguien se acerca a Él, que cuando alguien pone su fe en Él, ese hombre y esa mujer va a experimentar un milagro sobrenatural de Dios. Por eso este es el tiempo de creer que Dios se va a manifestar en tu vida. Alguien diga amén. Acompáñenme los adoradores, que esto se va a poner poderoso aquí. Este es el tiempo donde hay alguien que tiene que creer que Dios se va a manifestar en tu vida. Pero se va a manifestar cuando hay fe. Toca a 3 personas, diga fe. La fe atrae a Dios. La fe atrae lo sobrenatural. La fe atrae el milagro. La fe atrae la victoria de Dios. Los que tienen fe no se mueven por lo que ven, no se mueven por lo que oyen, no se mueven por lo que sienten. Los que tienen fe se mueven por lo que creen. Por eso la Biblia dice claramente que no es por vista, sino por fe. No importa lo que te digan los sentidos naturales. Si Dios te dice que le crea, tienes que creerle a Dios. Y Dios te va a meter en una dimensión de fe. Levántame la mano y dígame bien fuerte: en una dimensión de fe, para que creas que detrás de tu problema hay un milagro. Wow. Esto se va a poner violento aquí. Levante las 2 manos y diga: detrás de la crisis hay un milagro. La Biblia dice que a Jairo se le murió la hija. Y es interesante lo que dice la Biblia, que cuando Cristo llegó a la casa de Jairo, le soltó una palabra que dijo: Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate.
y la niña que había muerto se levantó. Pero antes de que ella muriera, la escritura dice que los criados de Jairo le dijeron: no molesten más al maestro. Hay gente que está literalmente con el mismo espíritu de los criados de Jairo, que te van a decir: ya Dios no lo va a hacer, ya esa enfermedad es para muerte, ya esa crisis, de eso no vas a salir. Pero la Biblia dice que el Señor le dijo a Jairo: Jairo, tu hija no está muerta, tu hija duerme y voy a despertarla. Y cuando Cristo llegó a la casa de Jairo, le soltó una palabra de liberación, de restauración, y la hija de Jairo resucitó. Levanta la mano y recibe esta palabra. Todo lo que estaba muerto resucita en tu vida. Todo lo que estaba perdido es recuperado de manera sobrenatural, porque aquí está el dador de la vida. Y cuando Cristo llega a una casa y se manifiesta, las cosas cambian. Alguien levante la mano y diga amén. Las cosas cambian. Se fue la muerte, se fue la derrota, se fue la pérdida. Aleluya. Cuando hay fe, hay milagros. La Biblia habla acerca de la mujer sirofenicia que tenía una hija que estaba endemoniada y no había nada que hacer por su hija. Y ella se acerca al Señor y el Señor no le responde ni una sola palabra. Luego los discípulos la consideran inoportuna y le dijeron: despide a esta mujer porque está dando voces tras nosotros. Y Jesús la mira y le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y él le dijo: hágase contigo, mujer, como has dicho. Alguien tiene que saber que el milagro se va a soltar en los próximos días. Madres que están aquí, tus hijos que están cautivos van a ser libres. Los que están oprimidos van a ser restaurados, porque aquí está el Dios que restaura. Alguien que levante la mano y diga amén. Aquí está el Dios que restaura. Que restaura. Él se manifestó en aquella casa. La hija de esta mujer fue sanada, fue restaurada, fue completamente libre. Pero ¿qué fue lo que movió? La fe de esta mujer. Lo mismo sucedió con el centurión. Tenía un criado enfermo en la casa, pero la Biblia dice que él se llenó de fe. Y dice el texto que él dijo: Señor, yo soy hombre bajo autoridad, y le digo a este: ve y va, a este otro: ven y viene. Y tú eres un hombre de autoridad, di la palabra y mi criado sanará. Y la Biblia dice que el Señor soltó la palabra y el criado de aquel hombre fue sanado en aquella misma hora. Y qué interesante observar: una sirofenicia y otro hombre que no era tampoco de Israel le creyeron a Dios y recibieron el milagro. Sobre estas dos personas Jesús dijo: grande es tu fe. Ni aún en Israel he visto tanta fe, aunque no eran del pueblo de Dios, pero le creían a Dios, le creían al Padre. Y lo que Dios está buscando es un hombre que le crea, es una mujer que le crea, es alguien que sepa que aquí no tenemos cualquier Dios, que aquí tenemos el Dios todopoderoso. Y ese Dios tiene un milagro. Dios mío, que alguien levante la mano y diga amén. Diga aleluya. Arriba las manos, diga: hay un milagro para mí. Hay un milagro. Lázaro tenía 4 días de muerto. Y Jesús llega a aquella tumba y le suelta una palabra a Marta y le dice: Marta, quita la piedra. Y Marta dijo: Señor, de ya, porque tiene 4 días de muerto. ¿Cuántas veces nosotros pensamos con la mente natural que ese milagro es difícil, es imposible, que no se va a dar, porque ya tiene 4 días de muerto? Y el Señor le dijo: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y el Señor se paró frente a la tumba de Lázaro y le habló a un muerto y le dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Por qué dijo Lázaro? Porque si no es específico, los demás muertos habrían aprovechado, porque ahí estaba el dador de la vida. ¿Cuántos levantan la mano y dan un amén bien fuerte? Y el que había muerto salió de aquella tumba.
Lo que vine a decirte hoy es el tiempo de creerle a Dios. Atrévete a creerle a Dios por tu milagro, por tu respuesta, por tu victoria. Porque la fe cambia las circunstancias. La fe cambia tu escenario. La fe cambia tu realidad. Así que es tiempo de llenarte de fe. Es tiempo de creerle a Dios que el milagro es tuyo, que la respuesta es tuya, que la victoria es tuya en el nombre de Jesús. Van a haber ataques a tu fe. El enemigo va a tratar de que claudiques en la fe. Por eso Cristo dijo: hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra. Hallará fe. ¿Por qué? Porque mucha gente va a claudicar en la fe. Estamos en tiempos terribles, en tiempos críticos, donde hay gente que va a dejar de creer, que van a apostatar de la fe, que se van a apartar de los principios que Dios ha dicho. Pero yo estoy aquí esta noche para darte una palabra. No dejes que tu fe entre en crisis. No dejes que tu fe se apague. La vida de Pedro fue zarandeada, pero el Señor dijo: yo he orado, Pedro, para que tu fe no falte. Y el Señor te dice hoy que Él está intercediendo para que tu fe no falte. No importa lo que esté pasando en este país, tu fe tiene que mantenerse firme. Tu fe tiene que ser inamovible. Tu fe tiene que ser inquebrantable. Tú tienes que saber que en los próximos días hay una respuesta grande para ti. Hay un milagro grande para ti. Dígame amén bien fuerte. Algo se va a soltar para tu vida. Por eso Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En quién tienes que tener tu mirada? En Jesús. Tu fe tiene que estar puesta en Él. Por eso tengo una palabra para todo el que está aquí. No importa cuál sea tu crisis, no importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea tu enfermedad, aquí está el Dios Todopoderoso que se va a manifestar en tu vida. Lo único que Dios está esperando es que tú puedas creer. ¿Por qué? Porque la fe ve lo invisible, la fe cree lo increíble y la fe recibe lo imposible. Voy a repetir esto: la fe ve lo invisible, la fe cree lo increíble y la fe recibe lo imposible. Por eso aquí hay gente que se va a ir con un milagro en su mano. Levanta las dos manos y diga amén bien fuerte. Te vas a ir con una respuesta. Te vas a ir con una victoria. Solamente tienes que creer al Dios Todopoderoso. Porque si Él lo hizo ayer, lo va a hacer hoy también. Lo va a hacer hoy también. Porque Él no ha mudado. Él no ha cambiado. Él es el mismo. Lo único que Dios necesita es un hombre de fe, una mujer de fe que sea capaz de creerle a Dios. Y cuando tú le crees, verás cosas grandes. Lo segundo que tú necesitas para que Dios se manifieste es oración. Escucha esto. La Biblia dice en Mateo 21:22, dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. La oración provoca la manifestación de Dios. La oración es la llave maestra de tu milagro. La oración es el brazo que alcanza todo lo que Dios ha prometido en su palabra. Tú tienes que combinar la fe con la oración. Porque Jesús dijo: todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Y todas las personas que vieron manifestaciones grandes de Dios fueron personas que oraron. La Biblia habla acerca de Elías. En los tiempos de Elías, Elías oró. Y la Biblia dice que el cielo se cerró y la tierra no dio lluvia. Y otra vez oró y los cielos se abrieron y la tierra dio lluvia y produjo su fruto. Levante la mano y reciba esta palabra. Todo lo que estaba cerrado se abre a través de la oración. Elías no era perfecto, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente. Y es lo que Dios quiere enseñarte hoy. Es tiempo de orar con fervor, es tiempo de orar con fe, confiado de que ese milagro lo vas a recibir, que esa respuesta es tuya, es de tu casa, es de tu familia. Si usted ha venido por primera vez esta noche, hoy Dios te enseña el poder que existe en la oración. La Biblia habla acerca de Ezequías, un hombre que estaba enfermo,
que estaba a punto de morir, el propio profeta Isaías le suelta una palabra y le dice: arregla tu casa porque te vas a morir. ¿Y sabes qué dice esta palabra extraordinaria y gloriosa? Que este hombre volteó el rostro a la pared y empezó a clamar a Dios, empezó a interceder delante de Dios, empezó a buscar el rostro del Dios Todopoderoso. Mire, cuando usted está en procesos, cuando está en crisis, cuando está en adversidad, no reniegue, no renuncie, no se aleje, no se aparte, no deje de congregarse. Usted tiene que hacer lo que hizo Ezequías. Empezó a orar y todavía Isaías no había salido cuando el Señor le envió otra palabra, porque la oración revierte todo lo que viene en tu contra. La oración tiene el poder de cambiar diagnóstico, dígame amén bien fuerte, de cambiar tu realidad. Y el profeta se devuelve y le suelta una palabra y le dice: así dice Jehová, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, por lo tanto añado a tus días 15 años. Dios mío, dame un amén con más violencia. Toca a alguien, dígale: Dios ha visto tu oración, Dios ha visto tus lágrimas, Dios ha visto tu intercesión. Este hombre clamó por su vida, clamó por una nueva oportunidad. Y aquí hay personas sentadas que hoy se revierte lo que dijo el doctor, lo que dijo el médico, a través de tu oración, a través de tu clamor, porque Dios va a hacer algo poderoso en su vida. Le añadió 15 años más de vida, y 15 años son 15 años. ¿Cuántos dan un amén bien fuerte en esta hora? Pero ¿qué fue lo que provocó 15 años más? La oración, porque la oración te da vida, la oración te mantiene vigente, la oración te mantiene estable en medio de cualquier situación. Lo mismo podemos decir de Ana. Ana estaba afligida, Ana no comía, Ana estaba en un momento terrible porque su esposo tenía otra mujer llamada Penina que la irritaba. Ella tenía hijos, pero Ana no. Pero Ana siempre estaba llorando, pero un día dejó de llorar y fue al templo a orar. ¿Cuánto levanta la mano y dan un amén bien fuerte? Porque hay personas que tienen que saber que a Dios tú no le vas a mover ni le vas a dar lástima. A Dios tú le mueves cuando le crees, a Dios tú le mueves cuando oras, cuando clamas. No le vas a decir simplemente: mira el problemón que tengo. Tú vas a decir: yo te creo a ti, yo creo a tu palabra, yo creo a tu promesa. Y la Biblia dice que Dios hizo algo poderoso cuando ella oró, cuando ella lloró, cuando ella se humilló delante de Dios, hizo voto delante de Dios: si me das un hijo, te lo voy a dedicar a ti el resto de la vida. Y el Dios Todopoderoso escuchó a Ana y le dio un hijo llamado Samuel. Y la Biblia dice claramente que no solo le dio a Samuel, sino que le dio 5 hijos más. Que alguien reciba esta palabra, en palabra de restauración. Dios te dice que viene una respuesta grande. Dígame bien fuerte: viene un milagro grande. Aplauda, pero arriba, arriba ese aplauso. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Diga: la oración mueve la mano de Dios. La Biblia habla de Bartimeo. Bartimeo estaba sentado junto al camino mendigando. Tenía 2 problemas: físico, porque no veía, y económico, porque estaba mendigando. Y la Biblia dice que cuando oyó que Jesús pasaba por aquel lugar, empezó a orar y a decir: Jesús, 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 hijo de David, ten misericordia de mí. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero esta noche puedes clamar a Jesús. 3 dijeron amén. Esta noche puedes clamar a Jesús. ¿Y sabes qué es lo poderoso? Que ante el clamor de este hombre, él no fue sordo. La Biblia dice que él se detuvo, porque tu oración detiene al Señor. Cuando tú oras, Él está listo para hacer el milagro. Él se detuvo y lo mandó a llamar. ¿Y sabes qué le dijeron a Bartimeo? Primero, levántate. Segundo, ten confianza. Y tercero, Él te llama. Y eso te dice Dios hoy: levántate del dolor, levántate de la crisis, levántate del desánimo. Ten confianza en ese Dios poderoso, en ese Dios grande. Y Él te dice hoy que Él te está llamando porque tiene un plan poderoso para ti. Tiene un plan extraordinario para ti. Yo me imagino cuando Bartimeo llegó
aquel ciego, dice la Biblia que arrojó la capa. Levante la mano y diga: suelto la capa, suelto la capa. La capa representa el pasado, la capa representa el duelo, la capa representa la tristeza. Tienes que soltar la capa. Hay gente que quiere un milagro pero todavía tiene la capa. Habla con alguien, dígale: suelta la capa en el nombre de Jesús, porque hay un milagro. Él soltó la capa. Él dijo: ya no voy a necesitar más esta capa, estoy esperando un milagro. Y Jesús lo mira y le dice: ¿qué quieres que te haga? Esa pregunta no pasó de moda, esa pregunta está vigente, porque la palabra de Dios está escrita en un eterno presente. Es decir, que lo que era para Bartimeo también es para ti hoy. Él te dice: ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y Bartimeo fue específico. Él dijo: yo quiero recuperar la vista. Ese es mi problema. Yo quiero recuperar la vista. Y el Señor le dijo: ve en paz, tu fe te ha salvado. Porque lo primero que Él hace es salvarte. Lo primero que Él hace es restaurarte. Y la Biblia dice claramente que Bartimeo recibió la vista y seguía a Jesús por el camino. Pero lo que te quiero enseñar aquí en esta palabra es la importancia de clamar, la importancia de orar. La Biblia dice que a Bartimeo le intentaban callar, pero él seguía clamando mucho más. Y mucha gente va a tratar de callarte, las circunstancias van a tratar de callarte, pero tú tienes que ser, como decía el apóstol, persistente, porque solamente los que persisten son los que van a recibir respuesta, los que van a recibir el milagro, los que van a recibir la victoria. ¿Cuántos dan un amén bien fuerte? Levante las dos manos, diga: la oración provoca la manifestación de Dios. Más fuerte, grítelo: la oración provoca la manifestación de Dios. ¿Qué podríamos decir de Pablo? La Biblia dice que estaba en el calabozo de más adentro, un lugar oscuro, tenebroso. Y ahí estaba Pablo y Silas a la medianoche, en la noche más oscura. En lugar de quejarse y decir: ¿dónde está nuestro Dios? ¿Por qué estamos padeciendo esto si lo que estamos haciendo es predicar? Pero eso no era la actitud de Pablo y Silas. A la medianoche estaban cantando himnos. Levante la mano, diga: adoración. ¿Qué hace que Dios se manifieste? La adoración. Por eso adora a Dios en medio del proceso. Adora a Dios en medio de la crisis. Cantaban himnos a Dios y orando. Los presos estaban escuchando. Es decir, que ellos tenían un tiempo de alabanza pero poderoso. Estaban en un tiempo de búsqueda de intimidad. ¿Y sabes qué dice la palabra? La palabra dice que a la medianoche lo que vino fue un de repente. Reciba esta palabra: cuando tú oras te viene un de repente de Dios. La Biblia dice que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Haga así bien fuerte: se estremecieron, se estremecieron. Y esto es lo que va a pasar. Te viene un de repente de Dios a través de la oración. La Biblia dice que inmediatamente la cárcel, las puertas de la cárcel se abrieron. ¿Qué hizo la oración? Haga así. Abrió la cárcel, se cayeron las cadenas. Y la Biblia dice literalmente que los que estaban en el calabozo de más adentro fueron libres. Porque hay un poder en la oración. Ahora, ¿usted cree que ese Cristo que sacó a Pablo de la cárcel es diferente al Cristo que tú tienes? Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Pedro estaba en la cárcel y lo iban a matar aquella noche. Pero algo sucedió, algo pasó. La iglesia oraba por Pedro. La iglesia clamaba por Pedro. Hacía oración sin cesar por él. Y el Señor envió al ángel a la cárcel. Literalmente la Biblia dice que las puertas de la cárcel se abrieron. Levante las manos, diga: toda puerta se va a abrir. Y dice que pasó la primera guardia. Es decir, las puertas se abrieron
ahí están las primeras puertas electrónicas. Las puertas se abrían solitas. Pasó la primera, la segunda, la tercera. Y dice que se abrió una puerta grande que quedaba hacia la ciudad. Y cuando Pedro veía esto, dice el texto, y Pedro pensaba que era una visión. Cuando tú oras te van a pasar cosas tan grandes que vas a creer que estás soñando. Y cuando Pedro llegó a la casa y tocó la puerta, los hermanos estaban llenos de miedo, de temor, porque había persecución. Y Pedro tocó la puerta y una hermana llamada Rode le abrió la puerta a Pedro. Y cuando lo vio, la volvió a cerrar. Y gritó y dijo: ¡es Pedro! Y los hermanos dijeron: no es Pedro, seguramente será su ángel. A veces tú estás orando por algo y cuando Dios lo hace no lo crees. Era un milagro tremendo salir de la cárcel donde estaban literalmente esperando cierta hora para matarlo, porque la oración te protege, la oración te blinda. Déjate de estar escuchando lo que dicen las noticias. Déjate de estar escuchando lo que dicen las redes sociales. Déjate de estar lleno de miedo y de temor, porque el Dios que libró a Pedro te librará a ti. Alguien diga amén bien fuerte. Te guardará a ti. Alguien que aplauda más fuerte al Señor. Diga amén, 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 amén. Quiero ir cerrando aquí. Diga conmigo: fe, oración y obediencia. ¿Qué hace que Dios se manifieste? Cuando tú y yo le obedecemos, porque la obediencia provoca la manifestación de Dios. La Biblia dice: acontecerá si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir los mandamientos que yo te prescribo hoy. También el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Deuteronomios 28, 1 y 2. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira al que está a tu lado, dígale: todo te va a salir bien. Dígaselo con fuerza: todo te va a salir bien. Alguien que reciba esta palabra: todo te va a salir bien. El Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Levante la mano y reciba esta palabra: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, Dios mío, que alguien reciba esto, todo lo que hace será prosperado, porque la obediencia provoca a Dios. Jesús le dijo: Marta, quita la piedra. Y cuando la piedra fue removida, él levantó a Lázaro. Jesús le dijo a los discípulos: boga mar adentro. Y cuando echaron mar adentro, vino una gran pesca milagrosa. También le dijo a aquellos discípulos: lancen la red hacia la derecha. Y cuando la lanzaron hacia la derecha, como él dijo, encerraron gran cantidad de peces. Lo que tenemos que entender es que donde hay obediencia, Dios se manifiesta. Voy a decir esto para ir cerrando: cada paso de obediencia que das, estás más cerca de tu milagro. Lo voy a repetir: cada paso de obediencia que das, estás más cerca de tu milagro. Y cada desobediencia te aleja de tu milagro. ¿Qué quieres? ¿Acercarte al milagro o alejarte de tu milagro? Obediencia. Levante las manos. ¿Qué sucede cuando Dios se manifiesta? Quiero que alguien diga aleluya.
Cuando Dios se manifiesta, ponte de pie que estoy cerrando este mensaje. Cuando Dios se manifiesta, Cristo es revelado a tu corazón. Esa es una de las manifestaciones más gloriosas, como le pasó a Pedro. El Señor dijo: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y empezaron a decir, unos dicen que eres Jeremías, que eres Isaías, o eres alguno de los profetas. Y Jesús dijo: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: Pedro, esto a ti no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es una manera como Dios se manifiesta, revelándote a Cristo. Te quita el velo, te quita la venda, te quita la ceguera espiritual. Por eso los discípulos que iban en el camino de Maús, dice que Cristo abrió tres cosas. Primero, dice que abrió las escrituras. Segundo, dice que le abrió el entendimiento. Y tercero, le abrió los ojos. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de la escritura: abrir tu entendimiento y abrir tus ojos espirituales, para que conozcas la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Alguien aplauda más fuerte a Dios. La verdad te hará libre. ¿Qué sucede cuando Dios se manifiesta? Hay milagros creativos. Yo le digo a todo el que está aquí: toda enfermedad hoy se va a ir de tu cuerpo. Toda dolencia se va a ir de tu cuerpo. No aceptes la enfermedad como parte de ti, porque ya Cristo llevó la enfermedad en la cruz del Calvario, y esa enfermedad es ilegal en tu cuerpo. Levante la mano, diga: toda enfermedad es ilegal en mi cuerpo. Hay milagros en esta noche. Hay milagros en esta noche, porque Dios hace milagros hoy. ¿Y qué es un milagro? Es la intervención sobrenatural de Dios en el curso natural del hombre. Cuando Dios hace un milagro, Dios altera todo. Dios cambia todo. Literalmente el doctor puede decir una cosa, pero Dios dice una cosa diferente a la que dijo el doctor. Dios cambia diagnósticos en esta hora, porque Dios se manifiesta en milagros. Si alguien pensó que los milagros ya pasaron, no, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Lo hizo ayer, lo hace hoy. ¿Cuántos levantan la mano y dan un amén bien fuerte? Lo hace hoy. Tenemos que creer que Jesucristo está aquí presente en palabra de restauración esta noche. Aquí está Cristo. ¿Qué sucede cuando Dios se manifiesta? Dios transforma tu vida. Si antes tenías una vida llena de pecado, cuando Cristo entra a tu vida te cambia. Por eso cuando Él entró a la casa de Zaqueo, solamente con la presencia de Jesús en la casa de Zaqueo, Zaqueo se puso de pie y dijo: Señor, la mitad de mis bienes se los doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces. ¿Usted sabe lo que es devolver dinero? Ese hombre estaba cambiado, estaba transformado. ¿Qué podríamos decir de Saulo de Tarso? Perseguidor de la iglesia, asolaba a los cristianos, pero el Señor se le apareció en el camino de Damasco. Y después de que Cristo se le aparece, la vida de Saulo es cambiada totalmente, y pasó de ser un perseguidor a un predicador. Porque cuando Dios se manifiesta te transforma. Y estaba tan transformado que ni los propios hermanos le creían. Si a este tiene que tener alguna trampa, no creo que sea verdad. Es muy raro que ahora hay que es cristiano. No le creían. Mire, cuando Dios se manifiesta en tu vida, Dios te cambia. La gente va a decir: ya ella no es chismosa, ya él no tiene la misma actitud, ya él cambió el corazón, ya él cambió la conducta. Porque cuando Dios se manifiesta te cambia. Los que están aquí en esta iglesia es porque han sido
testigo de la manifestación de Dios. Como cuando yo estaba pequeño, que había un corito que decía: yo soy testigo por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Nunca, nunca, nunca me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, ni en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Levante la mano y diga: yo soy testigo del poder de Dios. Ustedes cantan mejor que yo arriba. La luz gloriosa. ¿Qué hace la manifestación de Dios? Te cambia. Estoy cerrando, este es lo último. ¿Qué hace la manifestación de Dios? Trae liberación. Si tú tienes una opresión espiritual, oye esto: cuando Dios se manifiesta, esa opresión se rompe. Lo dice Hechos 10:38, como Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lo dice Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas de salvación, a predicar el año agradable del Señor. Dice la Biblia, literalmente me ha enviado a libertar a los cautivos, a sacar a los presos de la cárcel. A aquellos que tienen luto, les voy a cambiar el manto de luto por un manto de alegría. Le voy a cambiar el espíritu angustiado por un espíritu lleno de paz. Yo creo que esta es una noche de salvación y milagro, y aquí Dios se va a manifestar. ¿Cuántos levantan la mano y dan un amén bien fuerte? Si hay una opresión, se rompe. Levanta las dos manos, diga: se rompe. Si hay depresión, se rompe. Si hay tristeza, se rompe. Si hay soledad, se rompe en el nombre de Jesús. No aceptes la tristeza, no aceptes la derrota, no aceptes el fracaso. No empieces a minimizar esa depresión, porque eso no viene de Dios. Esa depresión es ilegal en tu cuerpo, porque ya Cristo llevó la depresión en la cruz del Calvario. Ya llevó la tristeza, ya llevó la derrota, ya llevó los vicios. Si sientes cosas extrañas en tu vida, cuando la unción viene, cuando Dios se manifiesta, eso se rompe. ¿Cuánto levanta las dos manos y diga: se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe? Si el diablo tenía un decreto de muerte para tu casa, ese decreto se rompe. Si tenía un decreto de maldición, se rompe. Digan amén con violencia. Se rompe, se quebranta en el nombre de Jesús de Nazaret. Si había una sentencia de accidente, ahora en el nombre de Jesús es echado fuera por el poder de la palabra. Es quebrantado. Que alguien brinque y diga: hay victoria en mi vida. Porque cuando Él se manifiesta, se rompen las opresiones. ¿Cuántos dan un amén que se sienten?